Buenos días. Vamos a pasar a la palabra de Dios. El día de hoy estaremos dándole seguimiento, estaremos dándole continuidad a la enseñanza de la semana pasada. Estaremos platicando un poco más acerca de las cosas que hemos estado hablando. Estuvimos platicando y hemos estado hablando acerca de la confianza en un Jesús, en un Cristo precioso, y hemos estado platicando desde hace 2 semanas para acá, queriendo entender y conocer acerca de la persona del Señor Jesucristo, acerca de Él, ciertos aspectos hermosos de su vida. La verdad es que Cristo es como un diamante hermoso, precioso, que tú lo puedes tener aquí en tus manos y de repente le das vuelta y ves que es hermoso el diamante. Y le das vuelta y te das cuenta que en todas sus partes, en todos sus contornos, en todas sus partes, no ves otra cosa más que belleza, más que hermosura, más que preciosura. Como lo decía y como lo dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuán importante es que nosotros nos afiancemos a estas verdades, a estos principios. Y como lo estábamos platicando la semana pasada, hablábamos acerca de por qué. O sea, ¿por qué pensar? ¿Por qué creer en un Jesús? ¿Por qué creer en un Cristo? ¿Por qué creer en Jesús y no en nadie más? ¿Por qué poner nuestra confianza en Dios y no poner nuestra confianza en nadie más? En una iglesia, en un pastor, en un sacerdote, en un papa, en un iluminado, en un gurú, en una religión, en una agrupación, sino poner nuestros ojos y nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante es? ¿Por qué? Porque como lo platicábamos, todo este mundo que nos rodea, toda la sociedad que nos rodea y la cultura que nos rodea nos invita a voltear hacia otro lado. Nos invita a voltear hacia otros lados y nunca a mirar hacia Cristo. La semana pasada veíamos que Jesús es digno de que creamos en Él y que Él es único. ¿Por qué? Porque Él es real. Porque Jesús es muy real, no es una mitología, no es una invención. Jesús es real, es verdadero. También observábamos que Jesús se manifestó en carne, pero también era Dios mismo. Jesús era carne, pero también era Dios. Jesús es Dios y es carne también. Jesús se manifestó siendo hombre como tú y como yo. Sin embargo, Él nunca dejó de ser Dios. También entendimos y estuvimos platicando un poco acerca de que las palabras de Jesús eran especiales, no habían palabras, y hasta el día de hoy no hay palabras que puedan superar los principios y las verdades que Cristo Jesús hablaba. Por ejemplo, el principio que Cristo Jesús enseñó, la regla de oro que dice la Escritura: haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Nadie puede superar esa regla. Nadie puede superar lo que es el Sermón del Monte allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde narra y explica el corazón y las verdades de los cielos que lo trae a la tierra para mostrarlo al ser humano, para que nosotros podamos entenderlo claramente. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. También veíamos que el Señor Jesucristo es único y no hay nadie como Él y no hay nadie digno de creer como en Él. También por sus profecías, por las cosas que Él habló, por las cosas que Él dijo y que definitivamente todas se cumplieron. Juntamente con esto también platicábamos que es bueno y es necesario creer en Jesús. ¿Por qué? Por la misma historia en la Escritura, la misma historia de la Escritura nos habla de que iba a existir un Jesús y de que muchísimas decenas de profecías se habían hablado acerca de Cristo Jesús, se habían hablado acerca del Mesías y que se cumplieron específicamente y claramente en la persona de Cristo, y que no ha habido una segunda persona en la cual se hayan cumplido tantas profecías tan exactas y tan preciosas, y profecías que se habían dado cientos y miles de años antes. Muchos años antes se habían hablado. Y por último, también estuvimos viendo que Jesucristo es digno de confiar en Él. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él que haya resucitado. No hay una sola persona comparada con Él, no hay otra persona que esté al lado de Él que haya resucitado por sí mismo. Sí, una persona que haya vencido a la muerte. No hay una persona que haya vencido a la muerte como Cristo Jesús lo venció. La tumba de Cristo está
está vacía. La tumba del Señor Jesucristo está vacía y eso es claro para todas las edades, eso es claro para todas las personas y el día de hoy continuaremos. ¿Por qué Jesús sino otro? ¿Por qué el Señor Jesucristo? ¿Por qué creer en Él? ¿Por qué poner nuestra confianza en Él y no en otra persona? ¿Por qué? Porque Él es único, porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es eterno. Y veremos algunos otros aspectos el día de hoy. Juan capítulo 14, verso 6 al verso 9 dice la Escritura: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Hagamos una oración. Padre, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Señor, hoy queremos glorificar tu nombre, queremos exaltar a quien merece ser exaltado y glorificar a quien merece ser glorificado, Señor. Queremos darle la gloria solamente a quien merece la gloria, Señor, y su nombre es Jesucristo, Señor. Padre, te pido en el nombre de Él, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos hagas brillar a Cristo y lo eleves, Señor, hasta lo sumo como tú mismo lo has hecho, Señor. Glorifica al Hijo, Señor, pues es digno de ser glorificado, Señor, pues dado que ya no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo, hombre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícalo a Él, Señor. El Señor Jesucristo fue tan especial, la verdad es que en todos los aspectos el Señor Jesucristo fue tan especial que bueno, pues tú podrás observar a través de la Escritura cómo desde el momento que Él nace, pues es especial. ¿Por qué? Porque nace de una virgen, es concebido en el vientre de una mujer sin haber tenido ningún tipo de intimidad con un varón. Se genera el milagro. Dios mismo se posa en el vientre de una mujer a través de un milagro glorioso, precioso, hecho por Dios, y nace. Y el Señor Jesucristo empieza a relacionarse con la gente, empieza a tener una relación con la gente como un niño natural, normal, después como un adolescente que empezó a trabajar, que empezó a conocer el oficio de su padre, carpintero, y empezó él a relacionarse con la gente de su época. Durante 30 años el Señor Jesucristo se relacionó con su generación. La gente lo conocía, la gente lo veía, la gente lo señalaba y decía: este es Jesús, el hijo de José y el hijo de María, el carpintero. Cristo Jesús era conocido por la sociedad en la que él se movía. Cristo Jesús era señalado de esa manera. Cristo Jesús había tenido relación con las personas que le rodeaban de tal manera que probablemente les había hecho algún trabajo, algún servicio de carpintería, y el Señor Jesucristo era muy, muy conocido. No una persona muy especial. O sea, Cristo Jesús no brillaba. Cristo Jesús no brillaba así como lo ponen en ciertas imágenes, ¿verdad? Cristo Jesús era un hombre natural, como tú y como yo, natural, normal. O sea, no pasaba como alguien muy especial. No tenía la cara de una forma de tal manera que la gente lo pudiera señalar y decir: ay, mira, ese hombre es diferente a todos los demás, es distinto. No, el Señor Jesucristo era igualito a todos. El Señor Jesucristo tenía las mismas necesidades que todos. De joven, de adolescente, el Señor Jesucristo le gustaba jugar. Claro que sí le gustaba jugar. Claro que sí, al Señor Jesucristo le gustaba someterse a la autoridad de sus padres, se sujetaba a la autoridad de sus padres, crecía en gracia y en sabiduría. El Señor Jesucristo se relacionaba con la gente de su derredor. Podían observar a Cristo Jesús con un martillo probablemente, y ahí trabajando la madera, ¿sí? Con sus manos toscas, con sus manos sucias, con su ropa tal vez sucia después de una jornada de trabajo, y la gente podía pasar y verlo como un joven normal, como un muchacho normal. Así lo veían. Y de repente, cuando él comienza su ministerio, ese carpintero, ese Jesús hijo de María, ese Jesús hijo de José, de repente se levanta y les dice:
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué tremendas palabras estaba hablando Cristo. Qué tremendas palabras, amado. De repente aquel que era conocido por todos como iletrado, como aquel que no había tenido estudios, como aquel que no había estudiado, como aquel que no conocía muchas cosas, que no era rico, que no tenía todas las cosas suplidas, que no vivía en los palacios, sino que era simplemente hijo de un carpintero y de oficio carpintero. Un Galileo. Y de repente se levanta y dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Qué tremendas palabras. Y no solamente eso, sino que les dice, ¿sabes qué? Tú que estás buscando a Dios, tú que estás buscando al Padre, ¿sabes qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús causó toda una revolución en su época. Toda una revolución en su época con esas palabras que él hablaba. ¿Cómo es posible que para poder ir al Padre te necesitamos a ti? ¿Cómo es posible que si los mismos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos y no podían ingresar al lugar santísimo para ir al lugar, sino a través de muchos rituales y solamente una vez al año? ¿Y cómo es que tú dices que para poder ir al Padre tenemos que ir por medio tuyo? ¿Cómo es posible? Se levantaban los ancianos de su época, esa gente que era arrogante, esa gente que decía conocer a Dios, se levantaban diciendo, es que nosotros conocemos a Dios, es que nosotros conocemos a Dios, es que nosotros conocemos a Moisés, es que nosotros conocemos la ley, es que nosotros conocemos las verdades, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesucristo les decía, ¿sabes qué? Si no me conoces a mí, tampoco conoces al Padre. Tampoco conoces al Padre. ¿Cómo es que no te conocemos? Bueno, pues si pudiera haber personas tal vez de 40, 50, 60 años ahí en ese momento cuando Cristo Jesús estaba hablando esas palabras, y tal vez podría voltear y decir, ¿qué tiene este? Está loco. Si yo lo conocí cuando estaba pequeño, si yo lo conocí cuando era solamente un adolescente, si yo lo conocí cuando iba creciendo, ¿cómo es posible? Las palabras de Cristo eran de mucha controversia. Palabras donde el Señor Jesucristo hablaba y de repente decía, como en esta parte, si quieres conocer al Padre, conóceme a mí. Conóceme a mí. Y si me conoces a mí, conoceríais al Padre. La gente estaba consternada. ¿Por qué? Porque conocían a Cristo. O sea, imagínate que en tu colonia donde has vivido a través de toda tu vida, tal vez 10, 20, 30, 40 años, y tú viste crecer la generación que el día de hoy está, ¿sí? Una generación, tú lo viste crecer, viste nacer a un niño ahí y de repente crecer y siendo niño y salir a jugar con una bicicleta, con un balón de fútbol, y lo viste crecer y después ser un adolescente y después ser un joven y después de repente, cuando lo observas, de repente se para allí en la colonia y junta a todas las personas y les dice, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Necesitas ser salvo? ¿Necesitas ser ayudado? ¿Necesitas tener paz? ¿Necesitas tener libertad? Yo soy el que te la va a dar. ¿Qué impacto generaría en tu mente? Eso fue lo que sucedió en la época de Cristo. La gente estaba asustada, estaba consternada. Porque además tampoco querían creerle. No querían creerle que Él era Dios. No querían. Tan solo era cuestión de ir a las Escrituras y poder observar la vida de Cristo. Poder observar la vida de Cristo y darte cuenta que en Él se estaban cumpliendo muchas cosas y muchas verdades, pero la gente estaba necia. Estaba muy necia. El día de hoy estaremos viendo nuevamente por qué Jesús y no otro. ¿Por qué solamente Cristo es digno de que nosotros confiemos en Él y no nadie más? Nadie más, nadie, absolutamente nadie. ¿Sabes por qué?
En primer lugar, podremos empezar platicando acerca de Cristo y podremos ver por qué Jesús es digno de que nosotros confiemos en Él. ¿Sabes por qué? Por los milagros que Él hizo. Los milagros que Jesús hizo, ¿sabes que no son imaginaciones? Hoy en día hay tantos charlatanes diciendo que sanan a la gente y llenan estadios completos, ¿verdad? Y dicen que sanan a las personas y muchos de ellos simplemente son paleros. Muchos de ellos simplemente son emociones que se mueven a través de una alabanza, emociones que se mueven a través de una predicación, de una persona que sabe hablar bien y las personas se empiezan a emocionar y eso les lleva como que a un éxtasis emocional. Y las personas empiezan a creer algo que no es real, y que claro, con el pasar de los días, con el pasar de las semanas se dan cuenta de que todo fue solamente una mentira. Pero los milagros de Jesús no fueron una mentira, los milagros de Jesús fueron verdaderos, fueron genuinos. Cuando la Escritura nos dice que Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿qué te quiere decir? ¿Que caminó sobre las aguas? No te quiere decir otra cosa. Hay muchas personas que quieren espiritualizar los milagros de Cristo y que dicen, no, es que la Biblia no nos quiere decir realmente que caminó por las aguas. Lo que pasa es que la Biblia nos está enseñando, espiritualmente nos dice que nosotros podemos caminar sobre las adversidades. No, la Escritura es bien clara. La Escritura dice que Jesús caminó sobre el agua. ¿Sí? Los milagros de Jesús fueron tal cual la Escritura lo marca. Si tú puedes observar los evangelios, te recomiendo que los leas en esta semana. Tú puedes observar sobre todo el evangelio según San Marcos, donde se manifiestan más los milagros de Cristo. Tú puedes observar que la Escritura no busca como que extraespiritualizar los milagros de Cristo, ni busca ponerle unas palabras así muy, muy floridas, muy preciosas, como para que llame la atención el milagro. No, sencillamente te dice, Cristo caminó sobre el agua. Vinieron estas personas y las sanó. Cristo Jesús hizo esto y lo sanó. ¿Por qué? Porque sencillamente el escritor entiende una cosa. Ese del que estoy hablando es Dios. Y lo que estoy hablando son cosas reales, son cosas verdaderas. Cuando la Escritura dice que Cristo Jesús levantó paralíticos, realmente eso fue lo que hizo. Cuando la Escritura nos habla y nos dice que el Señor Jesucristo alimentó a las multitudes, aquella vez cuando estaban en el campo y estaban las multitudes ahí, estaban ahí 3,000 personas, sí, varones, probablemente habían como 5 o 10,000 personas, ya contando a los niños y a las mujeres, y estaban ahí y de repente el Señor Jesucristo los observa y dice, ¿sabes qué? Denle de comer a esta gente porque tiene tiempo que vienen conmigo y no quiero que se regresen así, no sea que se vayan a desmayar en el camino. Y los discípulos se miraban unos a otros diciendo, oye, teniendo cierta cantidad de dinero no podemos ni siquiera comprar para cada uno. Está imposible poderles dar de comer. Cristo Jesús les dice, ¿qué tenéis? Unos panes y unos peces. Cristo Jesús los toma, los bendice y le dan a la multitud. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Les dio de comer a la multitud. Eso fue lo que sucedió. Cristo Jesús multiplicó los panes, Cristo Jesús multiplicó los peces de tal manera que al final todos quedaron saciados y recogieron varias cestas de pan y de peces. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Los milagros del Señor Jesucristo fueron claros, fueron directos, fueron precisos, fueron reales. El poder del Señor Jesucristo es real, es verdadero, no es ficticio, no es una imaginación, no es un cuento. No estamos hablando de Calimán o de cualquier tontería de ese tipo. No, estamos hablando de Dios mismo. Cristo Jesús, hecho Dios mismo, hecho carne. El poder de Cristo es tan real que su poder es sobre los elementos naturales. Sobre el aire, sobre la tierra, sobre el agua. Aquella vez que te decía hace un momento que estaban sus discípulos allí en la barca y de repente se empieza a levantar una tempestad gigante, fuertísima, y el Señor Jesucristo se levanta y le dice, ¡calla! Oye,
¿quién le está hablando? Dios mismo. Dios mismo acostado en una barca. Dios mismo recostado, cansado en su cuerpo humano, pero siendo Dios al mismo tiempo, se levanta y le dice a los vientos, calla, enmudece. Oye, ¿por qué? ¿Te das cuenta de las palabras de Cristo? ¿Te das cuenta que Cristo Jesús, tú puedes observar en la Escritura, en los Evangelios, tú puedes observar que Cristo Jesús por lo regular no pedía las cosas por favor, ni veía a ver si se puede o no se puede. Cristo Jesús ordenaba. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, como lo veíamos la semana pasada. Cristo Jesús es el creador de todas las cosas. Y así como Él creó los vientos, como Él creó los mares, como Él creó todas las cosas que nos rodean, de esa manera es como le ordenó al mar. Calla, y a los vientos y a las lluvias, enmudece. Y en ese mismo momento, entendiendo esos elementos naturales, comprendiendo claramente quién es el que le estaba hablando, obedecieron. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene poder sobre esos elementos. Dios hecho carne, Dios todopoderoso, calla, enmudece, y le obedecieron a Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene poder sobre todas y cada una de las enfermedades. No hay enfermedad que se le oculte a Cristo. No hay enfermedad que se oponga al Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hermosa palabra, dice la Escritura que Él llevó en la cruz nuestras enfermedades. Y también dice la Escritura que Él es nuestro sanador. No hay enfermedad que se doblegue ante nuestro Señor Jesucristo. No hay fiebre, no hay enfermedad, no hay nada que se doblegue, no hay nada que se oponga al poder del Señor Jesucristo. Poder para todo tipo de enfermedades en las personas. Venían cientos, miles de personas a ser sanadas. La Escritura, el libro de Juan mismo te lo dice. Cristo Jesús hizo tantas cosas, que los mismos libros que se escribirían no cabrían en este mundo. Tantas cosas, tantas sanidades que hizo el Señor Jesucristo. Fiebres, cientos y miles. Endemoniados, cientos y miles. Cristo Jesús sanó a muchísimos, locos, a muchos. Gente que estaba ya desvariando, gente que estaba mal de su cabeza. Ahí te puedes observar aquel endemoniado gadareno, aquellos endemoniados que estaban en los sepulcros, que nadie los podía atar, que estaban locos, que estaban mal, se golpeaban, se lastimaban, le hacían daño a todas las personas que les rodeaban, que se acercaban hacia ese lugar, de tal manera que la gente estaba asustada, tenía miedo. Y dice la Escritura que Cristo Jesús le sanó, y después lo viste y lo veías en su cabal juicio, o sea, cuerdo. Los locos fueron sanados, los lunáticos, a todos los sanaba. A todos. Qué impactante, amado hermano, qué impactante. Imagínate, de repente está una multitud y viene un manco, imagínate, un manco, una persona que no tiene mano, ¿verdad? Y de repente se acerca a Cristo y Cristo Jesús lo sana y le empieza a crecer el miembro. Le empieza a crecer. Después de que la gente lo conocía, después de que la gente lo había visto que no tenía manos, y de repente le empiezan a crecer. Cristo Jesús sanó. O de repente aquel paralítico que llevaba años y años y años allí tirado, allí en Betesda, en el estanque de Betesda. La gente ya lo conocía, ya sabía quién era él, y el Señor Jesucristo se acerca a él y le dice: hombre, ¿quieres ser sanado? Señor, muchas veces he querido ser sanado, pero siempre que el ángel desciende, otros entran antes que yo, y llevo aquí ya mucho tiempo. Levántate, toma tu lecho
y anda. Las multitudes lo observaron. Las multitudes lo observaron. Una vez al Señor Jesucristo estaba él predicando en una casa y estaba saturada la casa, estaba saturada, no había manera de entrar ni de salir ya. Estaba saturada y unos hombres trajeron a un paralítico y sabían esos hombres quién era ese hombre que estaba predicando allá adentro. Sabían a quién se estaban acercando y el Señor Jesucristo empieza a observar en el techo y empieza a darse cuenta que estaban abriendo el techo. Y entonces descienden al paralítico. Y Jesucristo, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo sanó en ese mismo momento. Cristo Jesús es especial. ¿Por qué? Porque tiene poder sobre todas las cosas. Tiene poder para todas las cosas. Cristo Jesús no se tenía que forzar para poder sanar a alguien. ¿Sabes que no? Cristo Jesús no se forzaba. De repente viene un ciego y viene el Señor Jesucristo y le dice: ¿qué quieres? Señor, que reciba la vista. ¿Ok? Toma la tierra el Señor Jesucristo, escupe, hace lodo, se lo unta, ve y lávate. Y el ciego fue sanado. Fue sanado. De repente el Señor Jesucristo solamente iba caminando y llega una mujer y toca el borde de sus vestiduras, porque ella decía: tan solo con que toque el borde de sus vestiduras seré sana. Llega la mujer y toca el borde de sus vestiduras y dice el Señor Jesucristo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos decían: Maestro, ¿pero cómo crees? Si la gente te aprieta, ¿cómo preguntas que quién te ha tocado? No, yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y la mujer, espantada y asustada, y estaba observándolo y decía: Señor, fui yo. Fui yo. Mujer, queda libre de tu azote. Queda libre de tu azote. Allí en el templo, donde estaban los religiosos hipócritas, un día de reposo, el Señor Jesucristo observa a un hombre con una mano seca. Con una mano seca, y el Señor Jesucristo le dice: extiende la mano. Y en ese momento la mano se le restauró delante de todos. Cristo Jesús no se escondió. Cristo Jesús no se escondió para hacer sus milagros, ni tampoco le costaba trabajo. No. Cristo Jesús es poderoso, 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 grande y maravilloso. A su nombre sea la gloria. Gloria sea a Cristo. No hay otro como Él. Sencillamente, no hay otro como Él. No existe otro como Él. El Señor Jesucristo no solamente sanaba a las personas, sino que también perdonaba los pecados. Amado amigo, amado hermano, para ti que tienes poco tiempo viniendo con nosotros o es la primera vez que tú vienes, entiende una cosa: no hay otro hombre, no hay otro ser humano en esta tierra, no hay nadie que pueda perdonar los pecados, sino solamente Cristo. No hay pastor, no hay sacerdote, no hay religión, no hay agrupación que puedan perdonar los pecados. Solamente uno, y su nombre es Jesucristo. Esa vez cuando vinieron, te decía hace un rato, cuando vinieron y bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Cristo, Cristo Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente empieza a murmurar y dice: ¿quién es este que perdona los pecados y solamente Dios los puede perdonar? Y Jesús, conociendo lo que había en sus corazones, le dice al paralítico, le dice: oye, ¿qué cosa es más difícil? ¿Perdonar los pecados o decirle a este: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más complicado? Y en ese momento le dice al paralítico: levántate. Cristo Jesús estaba dándole a entender a la gente: ¿sabes qué? Es más difícil perdonar los pecados. Y sí es cierto, como ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Por eso Cristo les dijo: tus pecados te son perdonados. Una vez trajeron al Señor Jesucristo una mujer que en el mismo momento del adulterio la tomaron los hipócritas religiosos de su época para poder condenar a Cristo. A ellos no les importaban las almas, no les interesaban las almas, y lo trajeron delante de Cristo y le decían: Señor, hemos hallado a esta mujer en el mismo acto de adulterio.
y la ley nos dice que debemos de apedrearla. Y el Señor Jesucristo les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se empezaron a ir acusados por sus propias conciencias. Y de repente observa al Señor Jesucristo que está la mujer sola y le dice, mujer, ¿y dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? No, Señor. Y Cristo Jesús le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Amado, no hay ninguno como Jesús. No hay ninguno. Mahoma, Buda, un papa, un sacerdote, Krishna y muchos otros que pudiéramos nombrar, ¿sabes qué? No pueden perdonar los pecados. Es más, ¿sabes qué? Los mismos sacrificios que desde el Antiguo Testamento se llevaban a cabo delante de Dios no tenían el poder y la fuerza para perdonar y para poder limpiar el corazón del ser humano. No podían. Solamente uno, aquel que le fue preparado cuerpo para ser sacrificado. Cristo Jesús, el único que puede perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados. ¡Blasfemo!, le decían a Cristo. ¡Blasfemo! Solo Dios puede perdonar los pecados. Pues claro, Él lo hizo. Él era Dios. Amado, qué terrible es ese poder. Qué terrible es el poder que Cristo solamente tiene. ¿Sabes por qué? Porque mira, después de 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80 años, los años que tengas, quien quiera que seas, después de tantos pecados que hayas cometido, mira, después de haber sido bien adúltero, después de haber sido bien fornicario, después de haber sido tal vez drogadicto, después de haber sido tal vez narcotraficante, después de haber sido la peor mujer amargada, después de haber sido el peor hombre, un pornógrafo, un abusador, después de haber sido de lo peor. Y de repente vienes con Cristo con un corazón honesto y sincero y te dice, tus pecados te son perdonados. Y te los perdona. Y desde ese momento que Él te los perdona, delante de Dios, Dios te ve como si nunca hubieses hecho nada mal. Como si nunca hubiera pasado nada mal en tu vida. ¡Qué terrible poder! ¡Qué terrible poder! De repente, mirarte libre de todo, como si nunca hubieses hecho nada. Perdonado de todos tus pecados y de todas tus maldades, de tus abortos, de tus borracheras, de tus mentiras, de tus enojos, de tus codicias, de todo. Y de repente, como si nada hubiera pasado, como si fueras una nueva persona, como si nada hubieras hecho nunca en tu vida. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible poder! Por eso es que no hay otro como Cristo. No hay otro como Cristo Jesús. No hay otro como Él. ¿Por qué más? El Señor Jesucristo es único. Porque no solamente tiene poder sobre las enfermedades, no solamente tiene poder sobre el pecado para perdonarte tus pecados, sino también tiene poder, ¿sabes qué?, sobre el mundo espiritual. Sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Hay mucha gente que le tiene tanto miedo a los demonios. Ay, que si le suena aquí en su casa una cosa, que si se oyen ruidos, y que si quién sabe qué, y que si quién sabe qué tanto. Le tienen más miedo a los ruidos que a Dios mismo, porque sigues en tus pecados. Oye, Cristo Jesús tiene poder sobre ellos. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo tan solo iba caminando y se acercaban. Y de repente se escuchaban las voces de los demonios diciendo, ya sabemos quién eres, eres Jesús el Cristo. ¿Para qué has venido? ¿Para atormentarnos antes de tiempo? Así decían. Cristo Jesús les decía, salid. Y le obedecían. Una vez, un hombre le trajo a su hijo, a los discípulos. Ellos no pudieron liberar al muchacho, no pudieron. Y entonces llega el Señor Jesucristo y observa que había un conflicto ahí, porque la gente decía, pero ¿por qué no pudieron? Oye, pues este muchacho está muy mal. Y Cristo Jesús libera al muchacho en ese momento y le da la orden.
Pero curiosamente el padre le reclama a Cristo, le dice: Señor, es que he traído a mi hijo ante tus discípulos y no han podido sanarlo, no han podido liberarlo. Si puedes hacer algo por él. Cristo Jesús, me imagino la escena en ese momento, así como Cristo volteando a ver al hombre diciendo: pues más bien, si tú puedes creer. Porque de que puedo, claro que puedo. Cristo Jesús tenía poder sobre todos los demonios, sobre todos los seres espirituales. Todos los espíritus inmundos se sujetan al Señor Jesucristo. Ellos mismos declaraban quién era. Ellos mismos declaraban que Jesús era Dios mismo. Cristo Jesús no solamente tiene poder sobre los espíritus inmundos, sino también tiene poder sobre la muerte. Tiene poder sobre la muerte. Cristo Jesús una vez, dice la Escritura, que vinieron con él y le dijeron: Maestro, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Está muy enfermo tu amigo. Y el Señor Jesucristo se tardó. Sabía que él iba a morir. Lázaro murió y después de tiempo el Señor Jesucristo llegó donde estaban la familia, María y Marta, sus hermanas de Lázaro. Ellas le decían: Maestro, si hubieses estado aquí antes, mi hermano no hubiese muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Sí, Maestro, yo sé que resucitará en aquel día. No. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde le habéis puesto? Ahí, Señor. Señor. Cristo Jesús les dice: quiten la piedra. Señor, pero ya huele mal. Ya huele mal, Señor. ¿No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios? Y se para delante de la tumba y le dice: Lázaro, sal. No son palabras de un siervo, no son palabras de alguien que no tiene poder, palabras de Dios mismo, palabras de Dios mismo. Y dice: Lázaro, sal. Lázaro, sal. Ordenándole al muerto, Dios mismo ordenándole al muerto. La gente se ha de haber quedado espantada diciendo: ¿y este está loco? Y en ese momento sale Lázaro, después de 4 días de muerto. Y Cristo Jesús lo resucita. Cristo Jesús tiene poder. Tiene poder sobre la muerte. Andando con sus discípulos, el Señor Jesucristo, dice la Escritura que un día, caminando por ahí, vio una procesión, un grupo de gente que iban a un entierro. Y en ese momento, Cristo Jesús entendió y vio que había una mujer llorando, una mujer muy afligida, una mujer que era viuda y que solamente tenía un solo hijo. Era la única persona que le quedaba en la vida y que se le había muerto y que en ese momento estaba ahí en el féretro, muerto. La mujer estaba desconsolada, muy desconsolada, y Cristo Jesús se compadeció en su corazón y fue y resucitó al hijo de la viuda. Mujer, ahí está tu hijo. Cristo Jesús tiene poder sobre la muerte. La hija de Jairo. Recordarás esa parte del pasaje en la Escritura donde venía Jairo, le dijo: Maestro, ayúdame, mi hija está muy grave, está a punto de morir. Vamos, yo iré y le sanaré. Caminando se encuentra la mujer con flujo de sangre y le detiene, y después de eso vienen unos hombres de la casa de Jairo y le dice: ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió. Y el hombre, viene la tristeza natural, normal, el dolor de saber que su hija tal vez era la única que se había muerto. Cristo Jesús voltea y lo ve y le dice: ¿cree solamente?
Y llegó donde estaba la joven y en ese momento le dijo: niña, a ti te digo, levántate, levántate. No son palabras de favor, son palabras de Dios. Así como en el principio de la creación tú puedes observar que la Escritura dice: y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, hágase esto, y Dios dijo, hágase esto. ¿Por qué? Porque tiene poder en su palabra. Porque es Dios mismo. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiera, en el momento que Él quiera, como Él lo quiera. No importa lo que sea, no importa lo que sea. Cristo Jesús tiene poder sobre cualquier tipo de situación. En este caso, sobre la muerte. Cristo Jesús también es único y especial. ¿Por qué? Porque tiene poder sobre el mundo venidero. Tiene poder sobre el mundo venidero. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sabes que Cristo Jesús es el juez de toda la tierra? ¿Sabes que Cristo Jesús es aquella persona, única persona, que va a decidir tu eternidad y la eternidad de cada uno de los seres humanos que han existido, que existimos y que existirán? Él es el que va a decidir tu eternidad. Mateo capítulo 25, verso 31 dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de Cristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Habrá un momento, dice la Escritura, un momento donde Cristo estará como el pastor, que separará a unos a la derecha y a unos a la izquierda, que separará a unos para acá y a otros para allá. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? ¿Qué es lo que va a hacer Cristo con esa gente? Verso 41 dice la Escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46, e irán estos al castigo eterno. Cristo Jesús en ese momento establecerá el lugar de reposo o de perdición, el lugar eterno para toda alma viviente, para todos. Y en ese momento les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Amado hermano, si Cristo tiene este poder, ¿qué caso debemos de hacerle a sus palabras? ¿Cuánto caso debemos de hacerle a sus palabras y a las verdades que Él nos ha venido hablando? Él se sentará en su trono de gloria. Él es Dios y sigue siendo Dios. Si tú le haces caso, no le haces mayor bien a Él ni mayor mal. Bien te harás a ti mismo. Si no le haces caso, no le haces mayor bien ni mayor mal. Te harás mal a ti mismo. En aquel día dice la Escritura que pondrá unos a la izquierda y les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero también habrá otros del lado derecho. Verso 34 dice la Escritura: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 46, y los justos a la vida eterna. Así como unos irán al castigo eterno, los justos irán a la vida eterna. Cristo Jesús es el único que tiene poder para definir el destino eterno de cada ser humano. De cada ser humano. El único. Tú dependes. Tu eternidad depende de su decisión. ¿Qué te parece? Tu eternidad depende de lo que Él decida hacer contigo. ¿No es único Jesús? No hay otro como Él. No hay otro. No hay otro tan especial como Cristo Jesús.
¿Por su palabra te salvarás o por su palabra te perderás? Oye, si obedeces o no obedeces lo que dijo Buda, no te vas a perder o no te vas a salvar. Si obedeces o no obedeces lo que te dice la Iglesia Católica Romana, que solamente engaña a la gente, o los papas, o los sacerdotes pedófilos, no te vas a perder o no te vas a salvar. Si obedeces lo que dicen aquellos que se dicen pastores, que solamente engañan y roban a la gente, no te vas a salvar ni te vas a perder. ¿Sí? Te vas a salvar y te vas a perder por las palabras que Cristo Jesús diga de ti. Oh, de nada servirá que venga un sacerdote y te diga, te absuelvo los pecados. De nada servirá que venga un pastor y te diga, hermano, bienvenido a la comunión, que Dios te bendiga. Y te bautice, ¿sí? Y te diga, eres mi hermano. Cuando a lo mejor es igual o peor de pecador que tú, ¿de qué te servirá? Que te lo diga el Papa y que te diga, te absuelvo tus pecados. ¿Sabes qué? De nada te va a servir. Porque es un hombre igual que tú y que yo, y que se va a perder eternamente. Como el otro, el que se murió hace años. ¿Sí? Al que van a canonizar, que hoy se está pudriendo en el infierno por sus maldades y por su pecado, y de nada le sirve. Que lo pongan como un santo. Está perdido en el infierno por las palabras de Cristo. O te pierdes o te salvas. ¿Cuánta importancia debemos de dar a las palabras de Cristo? ¿Cuánta importancia debemos de darle? ¿Por qué el Señor Jesucristo también es especial? ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo, siendo un hombre, demostró vivir absoluta y completamente sin pecado, sin maldad, sin pecado. Todos los hombres que han existido y que existen y que existirán, todos los hombres han cometido pecado y cometerán pecado, excepto los que se entregaron a Cristo y cambiaron sus vidas y se han guardado en la misericordia de Dios. Pero todo hombre ha cometido pecado. Todo cristiano, todo verdadero cristiano en su vida pasada cometió pecados, definitivamente cometió pecados. Y aún siendo cristiano pudiera llegar a tener un tropiezo, pudiera llegar a tener una caída. Pero ¿sabes qué? Cristo Jesús no tuvo un solo pecado. No hubo un solo pecado en su vida. No hubo un solo pecado. Cuando era adolescente, no había necedades en su vida. No había desobediencias en su vida para con sus padres. No había. No había mentiras, no habían enojos, no habían amarguras, no habían rencores. No los había. No habían robos, no habían codicias, nada. Nada puedes encontrar en Cristo Jesús. Veamos algunos textos para ver esta parte. Juan capítulo 8, verso 46. ¿Qué está sucediendo en este momento? El Señor Jesucristo está hablando con algunos de sus peores enemigos, los religiosos de la época. Está hablando con ellos y está en un momento cuando hay personas y el Señor Jesucristo les hace una pregunta. Les hace una pregunta y creo que era un momento muy importante para los enemigos del Señor Jesucristo, donde lo pudieran haber destrozado, donde lo pudieran haber acabado. ¿Por qué? Porque tus enemigos cuando ven que estás en un momento vulnerable es cuando te quieren destrozar, cuando te quieren acabar, cuando te quieren deshacer. Y mira lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Verso 46, Cristo Jesús les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Cristo Jesús les está preguntando, díganme, ¿quién me señala? ¿Había gente que lo conocía de toda su vida? ¿Había gente que lo había visto de adolescente, de joven? ¿Había gente que había vivido muy cerca de él? Y el Señor Jesucristo se atrevió a decirle a todas las personas que estaban ahí rodeándolo, ¿quién puede decir que yo he pecado alguna vez? ¿Quién me puede redarguir? ¿Quién me puede condenar por algún pecado que haya visto en mi vida? ¿Y sabes qué? Nadie lo pudo redarguir de pecado. Nadie pudo hacerlo. Juan capítulo 18, verso 38. También aquella vez cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, dice la Escritura que fue llevado a un juicio injusto. Fue llevado delante del gobernador Pilato. Y dice la Escritura, le dijo Pilato,
Pilato mismo en ese momento le estaba diciendo, estaba platicando con Cristo y estaba platicando con la gente ahí, observando la situación de Cristo, platicando con el Señor Jesucristo, preguntándole, oyendo, diciéndole, oye, ¿qué te están diciendo estos? Y los otros les preguntaba, ¿pero qué ha hecho este? Y dice, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato, la autoridad romana, la justicia romana lo declaró al Señor Jesucristo inocente. Le dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. No hay nada de qué acusar a este hombre. Y no solamente eso, sino después también viene su esposa y le dice, no tengas nada que ver con este justo porque yo he padecido por él en sueños. No tengas nada que ver con este justo. Cristo Jesús era justo. Cristo Jesús era justo. Otro texto más. Recordarás que el Señor Jesucristo fue crucificado y a su lado fueron crucificados dos ladrones que estaban injuriando, pero llegó el momento en que uno de ellos entendió la situación, se dio cuenta de quién era el Señor Jesucristo y dice la Escritura que uno de ellos reprendió al otro y le decía, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? ¿No temes a Dios estando, con Dios en la misma condenación? El ladrón estaba entendiendo una cosa, este hombre es Dios. Y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen o lo que merecieron nuestros actos. Mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Ahí el ladrón que estaba crucificado juntamente con Cristo dijo, no ha pecado en nada, no ha ofendido en nada, no hizo nada. La gente de su época lo reconocía. No había nada con qué señalarlo. De hecho, en el juicio injusto que le hicieron al Señor Jesucristo, llamaron a testigos falsos. Y simplemente mintieron acerca de las cosas que estaban hablando acerca del Señor Jesucristo. Acerca del Señor Jesucristo. Y no solamente ellos, sino ¿sabes qué? Aún los mismos demonios daban testimonio acerca de esto. Marcos capítulo 1, verso 24 dice la Escritura, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Los mismos demonios reconocían que Jesús era santo, era íntegro. Jesús nunca pecó. Jesús demostró que era santo, santo, santo. Nunca pecó el Señor Jesucristo. Nunca pecó el Señor Jesucristo. ¿Por qué es único Cristo? Otra razón por la cual podemos entender que el Señor Jesucristo es único. ¿Sabes por qué? Porque no hay a nadie a quien más aborrezcan como al Señor Jesucristo. El diablo aborrece. Las gentes aborrecen a Cristo. Date cuenta, las doctrinas, ¿en contra de quién se van? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que Jesús no es Dios. Y otras religiones y otras agrupaciones se van en contra de Cristo. Y no solamente las religiones y las agrupaciones, y muchos de aquellos que creen y que dicen creer en Jesús, pero simplemente es como un escalafón para obtener sus propias perversidades y sus maldades. No solamente eso, sino tú puedes observar al diablo y a su séquito, aquellos grupos de rock. Tú puedes observar en sus portadas, tú puedes observar en los nombres de sus canciones, nombres como por ejemplo, otro más que muerde el polvo, ¿sí? Y canciones como 666 y canciones de ese tipo, mensajes subliminales en las canciones en contra de ¿quién? Nunca hablan en contra de Buda. Nunca hablan en contra de María. Nunca hablan en contra de Mahoma. Todo es en contra de Cristo. Lo aborrecen. Por eso el Señor Jesucristo es único. No hay dos como Él. Porque también es el Señor Jesucristo único. ¿Sabes por qué? Por su grande y precioso amor. No hay amor existente como el amor del Señor Jesucristo, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros.
Es incomprensible, es inentendible para la mente humana el poder comprender, ¿sí? El poder entender claramente cómo es posible que Dios mismo se hizo carne y vino a vivir y a morir en medio de nosotros. ¿Para qué? Simple y sencillamente para pagar mis pecados, de los cuales yo era responsable. ¡Qué grande amor! Por eso, no hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Cristo, Dios manifestado en carne. Por eso, Jesucristo es único y digno de que confiemos en Él. ¿Por qué Jesús y no otro? Porque nadie ha dado su vida como Él la dio. Porque nadie nos ha amado como Él nos amó. Su amor incomparable. Incomparable. ¿Por qué más el Señor Jesucristo es único? ¿Sabes por qué? Porque no hay otra persona a la cual hayan seguido más personas y hayan estado dispuestas a morir por sus verdades y por sus predicaciones y por sus mandamientos, como por el Señor Jesucristo. Cientos y miles de personas han sido capaces de morir por la locura del Evangelio, empezando por los apóstoles. Todos ellos murieron, excepto el apóstol Juan, quien murió de viejo, pero todos los demás los decapitaron, los crucificaron. Otros más los aserraron como a Isaías, otros más los quemaron, otros más los enviaron a las fieras como a las mujercitas allí en Roma, otros más los decapitaban, otros más los ponían ahí en el potro y los estiraban y los estiraban y los estiraban. Oye, y no solamente morían por morir, sino además morían con gusto. Morían con gusto. Morían con gusto. Una vez una mujercita, una jovencita de aproximadamente 15 años, estaba observando la muerte, estaba observando el martirio de un hombre llamado Telemaco. Y en ese momento estaba expuesto al potro, donde los estiraban de sus pies y de sus manos, los estiraban de tal manera que rompieran las coyunturas de las muñecas, de los codos, de los hombros, de las rodillas, de los tobillos, y les rompieran, y estaba siendo estirado, y le decían que negara a Cristo, que negara a Cristo, que negara a Cristo, y llegó un momento en que el hombre dijo, sí, está bien, y lo sueltan y niega a Cristo, y en ese momento el hombre muere. El hombre muere. Y estando ahí, esa jovencita de aproximadamente 15 años se levanta y dice, miserable, miserable, cambiaste una eternidad por unos momentos de alivio de tu dolor. Y en ese momento la escucharon lo que dijo y ella la mataron de la misma manera. Pero ella murió feliz, confiando en su Cristo, confiando en su Cristo. Ya te lo he contado, pero hay otro ejemplo muy hermoso de un hombre que estaba siendo torturado, para que negara a Cristo, y en ese momento tenían a su hijo en ese lugar, y de repente empiezan a torturar al hijo delante del padre, y el padre llega un momento en que ya no soportaba los conflictos en la cabeza, los problemas, las dificultades, el ver que estaban dañando a su hijo, y en ese momento le dice, hijo, ya no puedo soportar más, tengo que hacer lo que me piden. El hijo muy joven, un adolescente, voltea y le dice, padre, no me des la desdicha de tener como padre un traidor. Soporta, porque moriré gritando Cristo y mi patria. Y en ese momento se fueron sobre de él y lo mataron al niño y después mataron a su padre. ¿Qué tenían esos hombres? ¿Qué tenían esas mujercitas en la arena romana, de donde llegaban ellas y estaban expuestas a las fieras y empezaban a entonar grandes cantos y bellos cantos delante de Dios, levantando sus manos y gritando al que nos amó, al que nos compró con su sangre? A Él sea la gloria. Y de repente cuando venían las fieras, una a la otra se cubría para ser tragada por las fieras primeramente, y se cubrían las unas a las otras en amor y en ternura y en cariño. ¿Quién es capaz de morir con esa felicidad? ¿Quién es capaz de morir con esa tranquilidad? Ahí decía un hombre llamado Marcelo y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente pueda morir de esa manera con tanta felicidad? ¿Cómo es posible que las personas puedan morir de esa manera?
creyendo en un crucificado. Puedes leer el libro El mártir de las catacumbas. Es una bendición gigantesca. La gente observaba cómo morían aquellos cristianos, miraban cómo estaban dispuestos a dar sus vidas con una sonrisa en sus labios, con una felicidad en su corazón. Policarpo, un anciano, aquella vez cuando fue llevado a la muerte, dice la historia, que las autoridades le decían: anciano, ten compasión de ti mismo, queremos ayudarte. Simplemente danos la información que te estamos pidiendo y se acabó para no matarte. Policarpo decía: más de 80 años le he servido, más de 80 años he hecho su voluntad y nunca me ha tratado mal. ¿Cómo podré negarle? ¿Cómo podré negarle? Y en ese momento lo mataron. Cristo Jesús es único, amado amigo. Cristo Jesús es único. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a dar su vida por Él. ¿Por qué? Porque si Él nos amó, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí, ¿qué no haré yo por Él? ¿Qué no haré yo por Él? ¿Sí? Ahí están mis hermanos. Hoy en día, ahí en China, siendo perseguidos. ¿Por qué? Por causa del reino y con una felicidad y tranquilidad amando a su Dios. Mis hermanos aquí en México, siendo perseguidos y algunos encarcelados. ¿Por qué? Por injusticias, por maldades y perversidades del gobierno. ¿Y sabes qué? Mis hermanos no se doblegan y no se van a doblegar. Y los puedes observar ahí en la cárcel y puedes saber de ellos y ellos te mandan saludos y ellos mandan saludos. Y ahí está mi hermano Alonso, tú lo has observado. Con felicidad en sus almas. Cristo Jesús es único, amado, porque la gente está dispuesta a dar su vida por Él. Dispuesta a dar su vida por Él, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cristo es único. Cristo es único. Amado, no hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. Entiéndelo, no hay otro como Jesús. En los brazos de quién te vas a recostar. Bajo las alas de quién te vas a cubrir. ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿Quién te va a consolar? ¿Quién, amado? Cristo Jesús venció, como lo veíamos la semana pasada. Cristo Jesús venció y resucitó. Y nos va a resucitar. Y nos iremos con Él. Pronto nos iremos con Él. Nos iremos con Él y allá ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Las primeras cosas pasaron. Amado, ¿qué puede haber más hermoso que Jesús? ¿Quién puedes ver? ¿Quién puede ser más hermoso que Jesús? ¿Qué? ¿Una sexualidad? ¿Una drogadicción? ¿Unas amarguras? ¿Unos rencores? ¿Por qué Jesús sino otro? Porque no hay nadie como Él. Cierra tus ojos un momento. No hay nadie como Jesús, amado hermano. No hay nadie como Jesús. No existe ningún otro. No hay otro como el Mesías. Él es único. Él es único. Habrías de arrepentirte por no querer creer en Él. Habías de avergonzarte ahorita delante de su presencia, amado, por no querer poner tu confianza en Él. Habías de avergonzarte de veras. Con tantas evidencias y tantas verdades y tantas preciosuras de parte de Cristo, no es posible que no seas capaz de creer en Él, de poner tu confianza en Él. No hay otro más hermoso que Jesús. No hay otro más bello que Jesús. No existe otro. No existe ningún otro más como Cristo Jesús. ¿Qué puede haber más hermoso que Jesús? ¿Qué puede haber más
más hermoso que Jesús. Mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Es mi deseo vivir cerca de Él, permanecer con Él en oración. No encuentro otra mayor satisfacción, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Jesús, nombre sin igual es Él. Jesús, mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. No hay nada más precioso que Jesús. Mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Jesús, nombre sin igual es Él. Jesús, mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. No hay nada más precioso que Jesús. Mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Padre, cuán bello es tu Cristo, Señor. Cuán bello es tu Cristo, cuán bello es mi Señor. Cuán bello es mi Cristo, cuán bello es mi Señor. A ti y solo a ti sea la gloria, a ti y solo a ti sea la alabanza, porque no hay nadie más hermoso que tú. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Cristo único, precioso y verdadero. A tu nombre sea toda la gloria y toda la alabanza.
Bendito sea, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y terminamos nuestra reunión dándole un aplauso a Cristo, glorificando su nombre. Solamente Él es digno, porque Él es único y no hay otro como Él. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Bendito seas, Cristo precioso. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza. Eres digno, Señor. Eres digno de que creamos en ti. Eres digno de que confiemos en ti, Señor, porque no hay nadie como tú. A tu nombre sea toda la gloria y la alabanza. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego.